Buenas tardes y muchas gracias a todos en el Consejo por la invitación. Yo soy Norberto Giudice, soy ingeniero en informática, hace muchos años que trabajo en Accenture en tecnología y hace 10 años que estoy metido en el ecosistema cripto. Empecé a fines de 2012, cuando me empecé a interesar con el mundo de las criptomonedas y la posibilidad de minar criptos con placas de video. Yo de chiquito siempre tuve un interés muy grande en lo que son las computadoras y el hardware. Entonces, bueno, en fines de 2012 me encontré con la posibilidad de generar estas monedas digitales que tienen un valor en el mercado. Así fue como empecé a armar mis mineras allá por 2012, sin saber mucho todavía de qué era blockchain y qué eran las criptos. En ese momento el mercado empezó a subir, Bitcoin empezó a subir, en ese momento estaban $600, llegó a subir más de 1.200. Realmente en ese momento me emocioné mucho. De hecho pensé que dije, bueno, renuncio a mi otro trabajo y me dedico de por vida a ser un minero. Y pasó que en febrero de 2014 el único exchange, ¿no?, la casa de intercambio más grande que había en ese momento, que se llamaba Mentigox, transaccionaba el 80% de todo lo que se movía en la red, fue hackeado y con eso vivimos el primer mercado bajista, que lo vi vivir ahí en el 2013 y abandoné toda mi etapa de minería. Básicamente vendí los equipos que yo tenía, vendí por Mercado Libre los equipos usados y en ese momento me pareció que era una buena decisión, ¿no? En ese momento dije, bueno, vendí, recuperé la inversión y dije, bueno, zafé. Eso me pareció que había sido una buena decisión, pero dejé pasar el tema, por un momento me olvidé, ahí vino todo el mercado bajista, 2014, 2015, Bitcoin bajó mucho más de esos $600, llegó a estar $250 en ese mercado bajista, perdió interés mucho la gente y allá por 2016 retomo el tema y me doy cuenta que bueno, Bitcoin vuelve a subir, no solamente que supera esos 1.000, sino que llega en 2017 hasta casi $17.000 por unidad, y si yo hubiera dejado esos equipos minando hubiera obtenido más de $20 millones de minería. Con lo cual ahí me doy cuenta que ese fue mi gran error, si querés, mi gran fracaso. Y como dicen por ahí, de esos grandes fracasos son los mayores maestros, de donde más se aprende. Y mi principal aprendizaje justamente fue no abandonar en el mercado bajista. Ese fue mi principal y más importante aprendizaje. A raíz de eso, dentro de la compañía empecé a tocar más temas de blockchain, dar los cursos, entrenamientos internos y también externos. Eso fue en 2016 y en 2020, hace ya 3 años, entré en las redes sociales y estoy como CryptoNorber, tanto en YouTube, en Instagram y en otras redes sociales. Con lo cual, bueno, ya tengo 20 años de experiencia en tecnología, 15 en Accenture, 10 en el mundo cripto y ahora 3 en redes sociales. Bien, vamos a arrancar con qué son estas criptomonedas. Y venimos viendo una transformación digital de un montón de activos. Si algunos recordarán que teníamos el audio en cassettes o las fotos en cámara de rollos o los videos también en cassettes. Todo eso hace mucho tiempo ya se transformó en digital. Hoy estamos viendo películas en Netflix, vemos las imágenes o colaboramos, puede ser en Instagram o en alguna red social. La música la podemos escuchar por Spotify. Hace mucho ya que tenemos los MP3 dando vuelta en el ecosistema. Entonces todos estos activos habían migrado a su versión digital, pero el dinero no había migrado. El dinero de intercambio entre dos personas en forma directa, como es el billete, no había migrado a una versión digital. Y eso es porque todavía no estaban resueltos dos problemas que con la introducción de Bitcoin en 2008 se resuelven, que es básicamente la autenticidad y el doble gasto. Algo tan simple como que cuando a mí me entregan un billete yo puedo ver que el billete es auténtico por todas las grabaciones que tiene. El doble gasto no se puede realizar porque una vez que se entrega el ser físico ya la otra persona no lo tiene más en la mano. Algo tan básico como eso en el mundo digital no es tan simple, porque yo una foto o una canción la puedo reenviar por WhatsApp a múltiples personas. En cambio el dinero no debería poder reproducirse de esa forma. Entonces en 2008, con el nacimiento de Bitcoin, la implementación fue en 2009, se resuelven estos dos temas de autenticidad y doble gasto con el nacimiento de la blockchain. La blockchain es una base de datos distribuida, damos cuenta que es un libro contable distribuido que tiene todas las transacciones. Entonces, al estar completamente distribuido, todas las personas saben cuáles son los saldos y cuál es la historia anterior de cada una de esas billetes. Entonces yo puedo saber que una persona que me transfirió Bitcoin, por ejemplo, los tenía antes, quién se los mandó antes de él y demás. Tiene un montón de características técnicas más, no tiene una entidad central, es completamente descentralizada, por ende su gobierno también está descentralizado, no hay una persona o una empresa o un gobierno que tome las decisiones dentro de esa red. Se llama red de pares. Decimos también que es una base de datos inmutable porque cada bloque se va agregando a esta cadena y no se puede modificar. Entonces no podemos eliminar bloques anteriores ni modificar lo que hay de información de bloques anteriores. Tiene esta característica de inmutabilidad. Entonces hablamos que es una red descentralizada. Cómo están conectados estos bloques a través de un identificador que es el hash hace que no podamos modificar la información de un bloque sin que eso esté replicado en todo el resto. Entonces eso le da como una capa
más de seguridad. Y si lo queremos ver como un activo en comparación con el resto de los activos, a mí me gusta hacer esa comparación. Si comparamos Bitcoin con el oro u otro activo, es importante que sepamos todos que Bitcoin va a haber 21 millones de unidades, dentro de las cuales tenemos casi 20 millones en circulación. Tenemos un evento cada 4 años que se llama halving, donde se reduce la emisión a la mitad. Es portable, se puede llevar en un celular, en una wallet, en un papel, a diferencia de, por ejemplo, un lingote de oro que no es tan cómodo. Es divisible también, tiene 8 decimales. Entonces, al momento de que hagas una transacción, uno no necesita comprar, vender o transferir un Bitcoin entero, sino que puede transferir 0,00001 Bitcoin, por ejemplo. Es durable, ya que todos los Bitcoin en el tiempo, al no ser físicos, son iguales. Se pueden almacenar y no ocupan espacio. Son uniformes, a diferencia de los billetes, que si queremos hacer una analogía con Argentina, teníamos el austral o el peso argentino, que cada tanto va cambiando y ya el billete anterior no sirve. Acá los Bitcoin de 2009 y los Bitcoin que se minaron hace 10 minutos son exactamente iguales y valen igual. Y aparte tienen esto de ser infalsificables por la estructura de la blockchain, ¿no? Esto para nivelar un poco de qué es Bitcoin y qué son las criptomonedas. Después de Bitcoin nacieron muchas más criptomonedas. Salieron algunas copias. Al ser un software de código abierto, cualquier persona lo puede copiar, modificar y generar su propio código. Entonces nacieron otras monedas como Litecoin, como Bitcoin Cash, allá por 2013-14, como copias de Bitcoin con pequeños ajustes, tratando de encontrar un espacio. Bitcoin de a poco se fue posicionando como una unidad de reserva de valor y estas copias fueron intentando de lograr transacciones más rápidas. En el caso de Litecoin, por ejemplo, o Bitcoin Cash, trataron de ser ese dinero digital. Y después, 4 años después del lanzamiento de Bitcoin aproximadamente, nace Ethereum y trae el concepto de los smart contracts. Y ahí realmente hay una revolución importante, porque los smart contracts no solamente permiten transaccionar su moneda nativa, es decir, por ejemplo, Ethereum no solamente transacciona dentro de la blockchain de Ethereum su token de Ether, sino que también nos permite generar este concepto de tokens, que son activos que no tienen su propia blockchain. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de SushiSwap, o el token Sushi, o Uni, Aave, Cake. Todos esos son tokens que funcionan dentro de otras blockchains. Cake, por ejemplo, funciona dentro de la blockchain de Binance. Uni de Uniswap funciona dentro de la blockchain de Ethereum. Y algunos tokens funcionan en más de una blockchain. Dentro de esa categoría de tokens están las famosas stablecoins, que ahora este año con el criptodólar se hicieron bastante conocidas. Las stablecoins o monedas estables son activos digitales que replican el valor del dólar, por ejemplo. Una de las más conocidas es USDT y eso se puede adquirir en varios intercambios. Es un token porque este activo puede funcionar tanto en la blockchain de Ethereum, por ejemplo, como en la de Binance, como en la blockchain de Tron, distintas bases de datos, distintas blockchains distribuidas que pueden tener este token transmitiéndose dentro de esa blockchain y con distintas billeteras de distintos usuarios. Después de esto nacen también los meme tokens, tokens de juegos. La verdad que se arma un abanico muy grande con los smart contracts. Cualquiera puede generar un token. Eso obviamente da lugar a estafas, entonces hay que tener en cuenta que no es lo mismo comprar Bitcoin, Ethereum o algún token importante de comprar cualquier token que no tenga sentido, no tenga utilidad. Después voy a contarles un poco más qué utilizo para evaluar los proyectos. Y por último, en ese camino, de alguna forma también llegan los NFTs, ¿no? Estos tokens no fungibles que también están dentro del mundo de los tokens, pero que tienen características de ser únicos, son coleccionables, se utilizaron en principio para colecciones como si fueran artísticas, pero después se le fue encontrando valor. Hoy por hoy hay NFTs que te permiten recibir productos a tu casa, participar de eventos especiales, incluso hay tickets aéreos tokenizados también que te permiten viajar en avión o transferirle ese ticket de avión a otra persona. Hay un montón de utilidades que se fueron logrando con los NFTs muy relacionados a lo que es creación de comunidades. Estos NFTs tienen las características de ser únicos, porque no hay dos iguales dentro de una colección. Tienen características únicas que no solamente en la imagen que llevan consigo, sino que en las propiedades. Pueden tener estas utilidades que yo les comentaba, que tienen que ver con recibir cosas en tu casa, acceder a contenidos online, acceder a fiestas o reuniones. Tienen múltiples utilidades. Tienen claro quién es el propietario, porque eso lo heredan de la tecnología blockchain y de las criptos. Digamos, se sabe bien, todo el mundo puede saber quién es el dueño y también todo el mundo puede saber quiénes fueron los dueños anteriores, es decir, la historia que tuvo ese activo. Y eso a veces también le da cierto valor. Para los que no estén metidos dentro del mundo cripto, quizá estén preguntándose por qué cada 4 años se escucha hablar mucho de Bitcoin. ¿Qué pasa que cada tanto sale en los diarios, se hace famoso el tema de Bitcoin y después el mundo se abandona o lo abandonan o incluso hablan mal de Bitcoin como activo?
tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, ¿no? Este efecto de halving que tenemos cada 4 años. El primero fue en 2012 y ahí en adelante cada 4 años. Y vamos a ver que el precio de Bitcoin va subiendo luego que se sucede este evento, ¿no? Una vez que sucede el halving, que se reduce la emisión a la mitad, cuando Bitcoin comienza allá en 2009, se empiezan a emitir 50 Bitcoin cada 10 minutos, ¿no? Cada 10 minutos se cierra uno de estos bloques que hablábamos antes con las transacciones y el minero, quien aporta el poder de cómputo para cerrar ese bloque, recibe como premio esos 50 Bitcoins. A partir de 2012, esos 50 se redujeron a la mitad, pasaron a ser 25. En 2016 tuvimos el segundo halving y ahí pasaron a reducirse a la mitad, a 12,5, y así sucesivamente. Hemos tenido halving en 2012 y vimos el precio de Bitcoin subir desde los $100 hasta los 1.200, que ahí fue cuando yo lo conocí en la historia que les contaba antes. Segundo halving en 2016 y vimos que Bitcoin sube también de menos de $10.000 hasta los 20.000. Y el tercer halving fue el último en 2020 y vimos que Bitcoin subía por encima de esos $10.000 hasta llegar casi hasta los $70.000. Después vuelta corrige y empieza a bajar y tenemos este mercado bajista que le llamamos bear market, que se vio muy marcado el año pasado. Recordarán la charla que tuvimos donde contamos los eventos que incluso endurecieron más el mercado bajista. Tuvo que ver con la quiebra de FTX, que era un exchange muy importante, tuvo que ver con la caída del ecosistema de Luna y Terra, que era un ecosistema descentralizado que también tenía muchos inversores dentro. Esas fueron dos cisnes negros que tuvimos en el mercado bajista del año pasado. Todo el 2022 fue un año bajista. Bitcoin cayó de casi los $50.000 hasta 15.000. Este 2023 fue un año de acomodarnos, es el año del pre-bull market y estamos esperando que en 2024 podamos tener nuevamente un mercado alcista después del halving que vamos a tener en abril. Yo esperaría, obviamente esto no es una recomendación de inversión, pero muchos analistas coinciden en que Bitcoin puede llegar a tener un nuevo comportamiento como que ha tenido en los ciclos anteriores y volver a tener un mercado alcista después del halving, algunos meses después del halving, no inmediatamente, y poder llegar a ver Bitcoin por arriba de los $100.000 para fines de 2024. Como les decía, existen algunos factores importantes cuando uno analiza un tipo de inversión en criptomonedas y en proyectos de criptomonedas también, ¿no? Primero que nada, entender el propósito o la utilidad del activo. Si yo voy a comprar Bitcoin o voy a comprar Ethereum o voy a comprar Dogecoin o la moneda que sea, tengo que entender para qué existe, cuál es la utilidad que va a tener. En el caso del Bitcoin hoy está utilizado como reserva de valor, además de tener la posibilidad de ser la base de datos más segura del mundo y tener la historia más grande en lo que es el mundo cripto y también permitirnos hacer transacciones por costos muy bajos de cualquier tipo de monto internacionalmente, ¿no? Ese, digamos, es el objetivo o el propósito. Ethereum, por ejemplo, es la comunidad y la blockchain más utilizada para desarrollar aplicaciones descentralizadas. Entonces, entender el propósito o la utilidad que tiene este activo en el mercado es súper importante. Entender la historia, cuándo nació, cuánto tiempo tiene, ¿no? Porque no es lo mismo un activo como Bitcoin, que casi tiene 12 años, que comparar un activo como Solana, que también me gusta, pero que tiene mucha menos historia, por ejemplo. Entender cómo funciona su tecnología, si tiene una tecnología propia o usa la tecnología de otras blockchain, como hablábamos antes en el caso de los tokens. Qué nivel de adopción tiene, cuánta gente la está utilizando, eso es súper importante. Si tiene una comunidad de desarrolladores detrás. Por ejemplo, comentaba, Ethereum tiene una gran comunidad de desarrolladores que programan en Solidity, que es el lenguaje de programación principal de la blockchain de Ethereum. A mí me gusta también hacer lo que se llama como follow the code, o seguir el código, seguir los desarrolladores. Si hay muchos desarrolladores que empiezan a crear aplicaciones en determinada blockchain, bueno, por supuesto eso es algo que llama la atención, a mí me interesa como inversor. Eso viene a ser la adopción, pero de los desarrolladores. Después hay temas de auditoría, sobre todo para los tokens, entender cuál es el modelo de consenso y el modelo de gobierno, es decir, quiénes toman la decisión dentro de una blockchain o dentro de un activo en aumentar la emisión o reducir la emisión si es que eso es posible, cómo va a ser en el caso de Bitcoin el tema del halving y la emisión cada 4 años, tener claro cómo va a ser el futuro de la emisión de ese activo. Y después hay un roadmap de entregables o documentos, por ejemplo wallets o marketplace o activos que vaya a generar ese ecosistema y cuánto lo está cumpliendo. Si dicen que van a entregar una wallet para fin de año, a ver si esa wallet, por ejemplo, ya está disponible y si está funcionando, ¿no? Entender ese cumplimiento de ese roadmap. Hasta acá es lo que sería un análisis fundamental y por supuesto que para hacer un trade de corto plazo hay que revisar los gráficos y hacer lo que se llama análisis técnico, que no es lo que vamos a revisar ahora en detalle. Habrán escuchado hablar muchas veces de la Web 3, ¿no? De la Web 1, Web 2, Web 3, esta evolución de Internet, y a veces no queda muy claro. Pero para poner los conceptos bien básicos,
ni bien empieza Internet. Digamos, tenemos una primera instancia donde básicamente son cables y conexiones entre computadoras intercambiando datos. Después de ahí nace la Web 1, que es donde empezamos a tener sitios, como había en su momento, sitios que son más que nada diarios, donde podíamos leer cierta información. Es una Internet básicamente de lectura, esa Web 1. Después nace la Web 2, que es toda esta web de interacción, donde tenemos, por ejemplo, YouTube, Facebook, donde no solamente nosotros leemos, sino que también generamos contenido. Podemos subir fotos, subir comentarios, interactuar con la comunidad. Eso es lo que llamamos Web 2. Y después tenemos esta nueva Web 3, que es la Web 2, que nos permite interactuar sumándole las características que trae la tecnología blockchain. Es decir, la posibilidad de demostrar que un activo digital es realmente nuestro. Entonces ahí es donde podemos quizá a una página no solamente interactuar con una plataforma, sino que conectarnos con nuestra wallet, verificar que somos nosotros, poder verificar que tenemos acceso a una determinada sección o a participar de un evento porque tenemos, por ejemplo, un token. Ahí es donde podemos empezar a validar nuestra propiedad. Es decir, tenemos Web 1 que es lectura, Web 2 que es lectura y escritura, y Web 3 que es lectura, escritura y propiedad, ¿no? En inglés le llamamos read, read and write y read, write and own. Esto sucede dentro de un marco de nuevas realidades o nuevas tendencias que estamos viendo en el mercado de tecnología. Tenemos una tendencia sin duda de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que es Generative AI, todo lo que es generar contenidos, generar gráficos y interacción con estas inteligencias artificiales. Entonces eso sin duda es una tendencia. Por otro lado tenemos la tendencia del metaverso, ¿no? Todas estas experiencias que tienen realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. Todo ese sector del metaverso también es una de las áreas que están de tendencia o las nuevas realidades. Y está esta tercera área que es el área de blockchain o el área de Web 3, que se va a ir combinando, eso es lo que yo creo, con estas otras dos tendencias a futuro. Es decir, creo que vamos a tener los tokens y todo lo que tiene que ver con ser dueños de nuestros propios activos, empezando a interactuar, por un lado, con robots de inteligencia artificial, donde vamos a poder quizá pagarle con un token para poder lograr una imagen o lo que queramos lograr, o una respuesta o una interacción o un juego, y quizás hasta podamos recibir también tokens y valor de esta inteligencia artificial, y quizá todo esto pueda suceder en un metaverso. Entonces vamos a estar viendo que esto se combina. Así es como yo me imagino el futuro, y creo que el próximo mercado alcista bull run de las criptomonedas va a tener que ver mucho con esto, ¿no? En cómo los proyectos aprovechan la tecnología blockchain, pero interactuando con inteligencia artificial y con metaverso. En particular, ya estuvimos viendo algunas cosas en metaverso, es decir, NFTs, que pueden ser cuadros que están colgados en algún espacio en Sandbox, Decentraland o alguno de los metaversos descentralizados. Pero creo que todavía nos falta mucha más adopción. Esos espacios que empezaron a surgir como metaversos descentralizados tuvieron un poco de adopción durante el último mercado alcista, pero después quedaron muy vacíos. Yo creo que eso va a volver, no necesariamente esos dos espacios pueden aparecer nuevos, pero creo que sin duda el metaverso con la combinación de inteligencia artificial va a ser la nueva tendencia que vamos a ver en el próximo mercado alcista para 2024 y 2025. En el ámbito corporativo, la tecnología Web 3 en principio se usó para tres grandes utilidades. Por un lado, por supuesto que todo lo que tiene que ver con infraestructura para servicios financieros, ¿no? Transacciones bancarias, conciliaciones y demás. Después, por otro lado, teníamos lo que es la identidad digital, es decir, que una persona tenga su identidad en un token sería, y poder transaccionar, poder cruzar una frontera sin un pasaporte, por ejemplo, poder identificarnos o poder agregar a esa identidad digital certificados de educación y demás. Y el tercer uso tiene que ver con la cadena de suministros o supply chain, que es usar esta trazabilidad que tiene la blockchain para poder trazar también, por ejemplo, granos de café, granos de chocolate, algún producto que queremos tener toda la trazabilidad desde el origen hasta, por ejemplo, donde se empaqueta o se vende. Esos fueron como los tres casos de uso principales que vimos en el mundo corporativo, y ahora con el tema de los NFTs y con el metaverso se fue virando, lo vimos cómo fue creciendo mucho más el tema de lealtad. Es decir, de campañas de marketing que utilizan estos NFTs para que sus comunidades puedan no solamente mintearlos, sino tenerlos en el metaverso, mostrarlos en las redes sociales. Incluso hay marcas de helados que si vos comprabas el NFT te mandaban un helado a tu casa, o podías comprarlo en el metaverso. Tenemos algunos casos de parques de diversiones que tienen experiencias similares al jueguito Pokémon Go, que pueden ir cazando personajes y después cambiando esos personajes que son NFTs por puntos o por bebidas dentro de los parques o por reducción
retención de tiempo en las colas en los juegos. Hay un montón de interacciones que se están empezando a lograr dentro de lo que es el ecosistema de lealtad, digamos, de retención de usuarios, de experiencia del usuario. Eso es lo que estuve viendo en los últimos años, cómo fue cambiando la oferta y los servicios que tenemos en el ámbito B2B, ¿no? En la parte corporativa. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta que hay riesgos, ¿no? Tenemos tanto riesgos con la inteligencia artificial de cómo utilizarla. Hoy hay casos donde la gente le falsifican la cara y los videos. Y por supuesto dentro del ámbito cripto también tenemos las estafas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y dentro del marco corporativo estamos trabajando lo que se llama inteligencia artificial responsable, metaverso responsable y Web3 responsable, que lo que hacen básicamente es cuidar al ecosistema corporativo, no caer en esos problemas que tiene cada una de estas nuevas tendencias. Y a nivel personal siempre digo lo mismo, en redes digo hay que tener cuidado cuando uno invierte, hay que hacer un correcto análisis en qué activo va a invertir y qué va a hacer con su dinero. Siempre tenemos que invertir lo que estemos dispuestos a perder o que sepamos qué riesgo estamos tomando, tener en cuenta que no es lo mismo tener activos en nuestra billetera que tenerlos en una plataforma, un exchange. Todas esas cosas son muy importantes también a nivel personal, saber cómo gestionarlas para poder tener cuidado con nuestros activos. Para eso, por supuesto que la educación es clave. Yo soy parte de una comunidad educativa llamada MetaMind. Dentro de esa comunidad educativa hay cursos no solamente de criptomonedas y Web3, sino también de programación y un montón de cosas de tecnología que son súper importantes. Por eso creo que el mejor camino hacia estas nuevas tecnologías es encontrar el balance correcto entre tomar riesgo, controlado y educarse. Eso creo que es el camino correcto y el mensaje que quiero dejar para todos. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme.